Hay un momento específico en los debates entre John Lennox y los ateos más grandes del mundo que quiero mostrarles. Ahí es cuando aparece la pregunta. Siempre aparece, con esa seguridad de quien está a punto de cerrar una discusión con un argumento incontestable. Pero si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Y Lennox sonríe, no con arrogancia. Con el reconocimiento de quien ha escuchado cientos de veces la misma pregunta y sabe que contiene un error que la hace no solo respondible, sino que la convierte en un argumento contra quien la formula. Hoy les mostraré este error, no de manera superficial, para que realmente entiendas por qué la pregunta no funciona como argumento contra el teísmo y por qué, cuando se responde correctamente, fortalece el argumento a favor de la existencia de Dios en lugar de debilitarlo. Pero necesito empezar con algo que rara vez se dice en estas conversaciones. La pregunta ¿quién creó a Dios? No es originalmente atea. Es la pregunta que hacen las personas honestas cuando escuchan el argumento cosmológico por primera vez y quieren entender cómo funciona. Es una pregunta genuina antes que una objeción retórica. Y la respuesta genuina a una pregunta genuina no es defensiva, es filosófico. Y es fascinante. El argumento cosmológico, en su forma más rigurosa, no afirma que todo tenga un creador. Afirma que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esta es una distinción crucial que la pregunta de quién creó a Dios ignora por completo. El Dios del argumento cosmológico no es una entidad que comenzó a existir. Es el ser necesario, el ser que existe por su propia naturaleza, el ser que no podía no existir. Y cuando alguien pregunta quién creó a Dios, está asumiendo que Dios pertenece a la categoría de cosas que comenzaron a existir y por tanto necesitan una causa. Pero este es exactamente el punto que el argumento niega. Dios, si existe, es precisamente el tipo de ser que no comenzó. Eso no tiene causa. ¿Cuál es la causa no causada? Suscríbete al canal ahora, porque este tipo de distinción filosófica es lo que separa una conversación real de un intercambio de consignas. Pero la objeción inmediata es predecible. Simplemente estás definiendo a Dios de una manera conveniente. Estás diciendo que Dios no necesita una causa, porque lo has definido como algo que no necesita una causa. Esto es circular. Y aquí es donde la respuesta se vuelve realmente interesante. La cuestión no es si se puede definir a Dios como un ser necesario. Se trata de si existe una razón independiente para pensar que algo existe necesariamente. Y esta cuestión existe independientemente de la religión, independiente de Dios, independiente de cualquier tradición teísta. Comienza con algo simple. Hay algo. Tú existes. Yo existo. El universo existe. Algo existe. Y ahora surge la pregunta filosófica más fundamental. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esta pregunta tiene dos posibles clases de respuesta. La primera es que existe una cadena infinita de causas contingentes. Todo es causado por algo anterior. El universo fue causado por algo. Eso fue causado por algo más. Y así, indefinidamente, sin principio, sin fundamento. La segunda es que la cadena de causas termina en algo que es su propio fundamento. Algo que necesariamente existe. Algo que no puede no existir. La primera opción, la cadena infinita, parece resolver el problema, pero en realidad no es así. Es el equivalente a decir que el tren se mueve porque cada vagón es arrastrado por el vagón de delante, sin que exista locomotora alguna. Cada vagón tiene una explicación local. El sistema en su conjunto no tiene explicación. La existencia en su conjunto carecería de fundamento. Gottfried Wilhelm Leibniz, el matemático y filósofo del siglo XVII, que coinventó el cálculo con Newton, formuló esto con una precisión que sigue siendo una referencia. Incluso si el universo fuera eterno, con infinitos estados sucediéndose, seguiríamos necesitando razones suficientes para la existencia del sistema como un todo. La eternidad no es una explicación de la existencia, es simplemente una extensión de la existencia. Y esto lleva a la segunda opción con considerable fuerza lógica. Tiene que haber algo que sea su propio fundamento, algo necesario, algo que existe, no por otra cosa, sino por su propia naturaleza. ¿Cuál podría ser esta necesidad? El materialismo responde, materia. La materia existe necesariamente. Es la base de todo, pero aquí está el problema. La materia no tiene las propiedades que debería tener un ser necesario. La materia es contingente en el sentido de que podría tener una configuración diferente. Las leyes de la física que gobiernan la materia podrían ser diferentes. Las constantes físicas podrían tener diferentes valores. El hecho de que tengan los valores específicos que tienen, calibrados con extraordinaria precisión para tener en cuenta la vida y la complejidad, sugiere que no son necesarios, son específicos. Y lo específico es contingente.
Un ser verdaderamente necesario sería aquel cuya naturaleza explica por qué existe, cuya esencia incluye la existencia. Y cuando se especifica qué tipo de ser tendría esta propiedad, las características que emergen son notablemente consistentes con lo que las tradiciones teístas describen como Dios. Ahora, Richard Dawkins has a specific argument against this line of reasoning that deserves an honest response. En The God Delusion, sostiene que invocar a Dios como explicación no simplifica el problema, porque un Dios que creó el universo en toda su complejidad tendría que ser más complejo que el universo, y la complejidad exige explicación. Entonces, terminas con un problema mayor que el original. Es un argumento que parece sólido en la superficie, pero comete dos errores. El primer error es confundir el tipo de pregunta. El argumento cosmológico no explica la complejidad, es explicar la existencia. La pregunta no es por qué el universo es complejo, es porque hay algo en lugar de nada. Y la complejidad de Dios, sea lo que sea que eso signifique, no es relevante para la cuestión de la existencia. Un ser puede ser muy complejo y aún así ser necesario. El segundo error es suponer que Dios tiene complejidad en el mismo sentido que la tiene el universo. La teología filosófica clásica, desde Tomás de Aquino hasta Alvin Plantinga, describe a Dios como simple en el sentido técnico, no es sencillo. No sin riqueza de carácter, pero no formado por piezas que necesiten una explicación de cómo fueron ensambladas. La naturaleza divina no es un conjunto de propiedades que vinieron de diferentes lugares y se combinaron. Está unificado de una manera que no tiene análogos en complejidad material. Esto puede parecer un argumento ad hoc, pero es una posición filosófica desarrollada durante milenios que no fue formulada para responder a Dawkins. Dawkins llegó más tarde y formuló una objeción sin saber a qué posición se oponía. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque lo que viene a continuación es donde la cuestión de quién creó a Dios pasa de ser una objeción a una evidencia. Este es el movimiento que encuentro más fascinante en toda esta conversación. Cuando alguien pregunta quién creó a Dios con la intención de acabar con el argumento cosmológico, está revelando una suposición implícita. Es revelador que opera según el principio de que todo lo que existe tiene una explicación o causa. Y este principio, que los filósofos llaman principio de razón suficiente, es el presupuesto de toda investigación racional. Es el supuesto de la ciencia. Every time a scientist seeks an explanation for a phenomenon, he is assuming that the phenomenon has an explanation. Esa realidad no es arbitraria, que hay una razón detrás de los hechos. Sin este principio, la ciencia no funciona. Sin él, nada impide que algo suceda sin causa en cualquier momento. La regularidad que la ciencia estudia y describe sería ilusoria. Entonces, el ateo que pregunta quién creó a Dios está usando el principio de razón suficiente como herramienta argumental. Está diciendo, Dios debe tener una explicación porque todo tiene una explicación. Pero entonces, la coherencia requiere que se aplique el mismo principio al universo. El universo debe tener una explicación, porque todo tiene una explicación. Y la explicación del universo no puede ser el universo mismo. Sería circular. La explicación tiene que ser algo más allá del universo. Algo que explique por qué existe un universo con estas propiedades específicas, en lugar de un universo diferente o nada en absoluto. El ateo que usa el principio de razón suficiente para cuestionar la existencia de Dios está usando el mismo principio que, aplicado consistentemente, conduce al argumento cosmológico. No se puede utilizar el principio cuando es conveniente y descartarlo cuando no lo es. Logical consistency requires that it applies in both cases. Y cuando se aplica en ambos casos, la pregunta de quién creó a Dios se convierte en por qué existe el universo, y esta pregunta no tiene una respuesta satisfactoria dentro del materialismo. Lennox lo expresa simplemente en los debates. La cuestión no es si Dios necesita una explicación. Se trata de si la realidad en su conjunto necesita un fundamento. Y si crees que lo necesitas, la base debe tener las propiedades que describen los teístas. Si crees que no lo necesitas, entonces el universo puede existir sin fundamento de la misma manera que Dios. Y el argumento ateo colapsa. La cuestión de quién creó a Dios, cuando se examina honestamente, no pone fin al debate. Abre una pregunta que el materialismo no responde bien. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y esta pregunta, seguida con rigor filosófico, no conduce al vacío. Conduce a lo necesario, al fundamento de toda existencia contingente. Lo que las tradiciones teístas llaman Dios. La respuesta a la pregunta ¿quién creó a Dios? Es nadie creó a Dios, porque Dios no es el tipo de cosa que puede crearse. Dios es el tipo de cosa que, si existe, tiene existencia necesaria.
Y la alternativa a un ser con existencia necesaria no es un universo sin fundamento. Es la pregunta de por qué hay algo y no nada que permanece sin respuesta para siempre. Los ateos retroceden cuando se dan cuenta de esto, no porque hayan sido derrotados en el debate, porque la pregunta que utilizaron como arma final resultó ser más complicada de lo que parecía. Y las preguntas difíciles, cuando se siguen con honestidad, son donde se hacen los descubrimientos más importantes. Suceder. Compártala con alguien que utilice esta pregunta con confianza, para no terminar la conversación, para profundizarlo.